Buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos en una emisión de Efecto Violeta en la que está el consejero Yuri Beltrán aquí en Chicago y nos visita en estas fechas navideñas por algunos motivos muy importantes. Buenas tardes, consejero, ¿cómo estás? Hola Sandy, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo y con el auditorio de Efecto Violeta. Muchas gracias. ¿Cómo lo trata Chicago, consejero? Estamos entusiasmados, muy entusiasmados porque esta gira ha perseguido un objetivo histórico y creemos que se está cumpliendo. Déjame te cuento, Sandy. Para nosotros es muy importante que se vaya generando una cultura cívica diferente para la ciudadanía mexicana que vive en el extranjero. Muchas veces nos preguntamos por qué es que quienes viven fuera del país votan quizá menos que los que viven dentro del país. Y una de las explicaciones sin duda tiene que ver con lo tortuoso que son los trámites, pero otro poco tiene que ver con que los programas de educación cívica que aplicamos en México no se aplican en el extranjero. Y nosotros desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México queremos revertir esa ecuación y que ya se empiecen a aplicar programas de educación cívica aquí. Y hoy empezamos. Uno de nuestros programas estrellas es una consulta infantil. Año con año le preguntamos a las niñas y a los niños cuáles son los problemas de su comunidad y cómo los resolverían. Eso persigue el objetivo, por supuesto, de conocer el sentir, los temores, las expectativas de nuestra niñez, pero la más importante es que al mismo tiempo podamos enseñarles a participar, enseñarles que su voz cuenta, enseñarles que su voto puede ser decisivo. Y bueno, pues eso que hacemos todos los años dentro del país, nunca se había hecho en el extranjero. Y hoy, por vez primera, llevamos esta consulta infantil con niñas y niños de la Villita. Y estamos muy contentos porque los encontramos muy motivados a participar, niños y niñas desde los 6 años, estaban los más pequeños haciendo dibujos, los más grandes escribiendo, pero lo que pasó al final del día es que aprendieron a participar. Por vez primera tuvieron una boleta en sus manos, la suscribieron, la metieron en una urna transparente, se enfrentaron a una mampara que aseguraba la secrecía de su opinión, en fin, jugaron a votar y creo que eso va a ir generando, en la medida en que se extienda esta práctica, una ciudadanía diferente en el extranjero, más acostumbrada a ejercer sus derechos, y no se me ocurre un mejor objetivo para los mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos. Pues a mí me parece maravilloso el ejercicio. Creo que las y los jóvenes y los niños deben de tener precisamente esa cultura cívica que muchas de las veces nosotros olvidamos porque estamos fuera del país que nos vio nacer y a veces pensamos que perdemos esos derechos. Consejero, sabemos que hay poco tiempo porque usted está corriendo de reunión en reunión, ha sido una visita relámpago, pero nosotros hemos tenido varios programas al respecto de la situación de los diputados migrantes para la Ciudad de México. Sabemos que ya existe un proceso, sabemos que se está llevando a cabo un mecanismo. ¿Nos puede comentar un poco cómo se están llevando a cabo estas reuniones? ¿Quiénes están participando? ¿Cuál sería el mecanismo, los requisitos para la gente que quiera participar en ese proceso? Si es un voto directo, si van a ser plurinominales, ¿cómo está más o menos llevándose a cabo este proceso? Con gusto, Sandy. Es un proceso abierto. La Constitución de la Ciudad de México es la última que se tiene en el país, tiene apenas 2 años de vida, se expidió, entró en vigor en el 2017, y es una Constitución que fue hecha ya desde el paradigma de los derechos humanos. Eso es lo que la hace muy diferente a la del resto de las entidades federativas, y reconoce que nuestra comunidad política está conformada por los chilangos, así es el gentilicio, Sí. a falta de un gentilicio es el que usamos para quienes viven en la capital del país, para los capitalinos que viven en la Ciudad de México y para los que viven en el exterior. Los dos son parte de nuestra comunidad política y los dos tienen sus derechos completos. Eso quiere decir que las comunidades en el exterior deben de tener el derecho de votar y de ser votados. Desde hace
varios años, desde el 2006, como sabes, se ha garantizado el derecho de los mexicanos a votar, sobre todo en las elecciones presidenciales, pero no así el de ser votados. Y bueno, la Constitución de la Ciudad de México y luego la ley electoral sí garantizan que puedan ser votados, y de hecho pide que el Congreso de la Ciudad de México tenga un diputado que dé voz a los migrantes, un diputado migrante. Y no dice más. Entonces se le pide al Instituto Electoral de la Ciudad de México que elabore las reglas de la elección para ese diputado migrante, para lo cual convocamos un grupo de especialistas que estuvieron trabajando todo el mes con el instituto para generar esas reglas, y esas reglas ya las tenemos. Una primera propuesta de reglas. Básicamente lo que estamos sugiriendo es que cada partido postule a un candidato o una candidata que debería de tener una credencial para votar mexicana, no importa si es expedida en México o en el exterior, pero tiene que tener una credencial para votar mexicana. Tiene que comprobar cuando menos 2 años de residencia fuera del país, y tiene que ser o nacido en la Ciudad de México o hijo de madre o padre mexicanos. Si cumplen esas 3 condiciones, podrían postularse como candidatos a la Diputación Migrante, y tendrían que hacer convencer a los connacionales en el exterior de la importancia de su voto, y en el caso el que gane la elección sería incorporado a la lista de pluris, a la famosa lista de representación proporcional de su partido político, y aseguraría una curul, un escaño en el Congreso de la Ciudad de México. Yo tengo la esperanza, Sandy, que eso transforme de manera significativa la manera de hacer política en el país, pues ya no se tratará exclusivamente de escuchar a los migrantes para interpretarlos, sino de alguien que directamente haya vivido la experiencia migratoria y pueda trasladarla, ser su voz en el Congreso de la ciudad. Consejero, ¿tendría esta persona que estar presente en el Congreso de la Ciudad de México? Porque estoy pensando en aquellas personas que tienen un estatus migratorio irregular. Esto tendría que ser, ¿cómo podría ser esa participación en el Congreso? Sí, yo tengo la impresión, eso no es propiamente una regla electoral, sino una regla más de funcionamiento del Congreso. Mi interpretación de las reglas actuales es que sí tendría que trasladarse a la Ciudad de México, y eso ciertamente haría que algún tipo de personas no se sintieran atraídos a participar. Pero si la actividad parlamentaria requiere el debate físico, el debate presencial. Los países que tienen diputados migrantes, Italia, Perú, normalmente sí exigen que sus migrantes se trasladen al propio Congreso, para que desde ahí puedan debatir, participar en comisiones, etcétera. Consejero Yuri, ¿dónde se puede consultar ese esbozo de primeras reglas, requisitos que se hizo? Bueno, como todavía es un documento en discusión, todavía no lo hemos hecho público. Lo vamos a hacer público el próximo día 27 de noviembre, en ocasión de un foro que vamos a hacer con académicos, con migrantes, con observadores en la Ciudad de México, precisamente para discutir esta propuesta, y la podrán encontrar en la página del instituto Voto Chilango, que es la página que utilizamos para acercarnos con las comunidades en el exterior. Consejero, el tema de la paridad y de los grupos vulnerables, ¿cómo está previsto en esta Diputación Migrante? La ley de la Ciudad de México es estricta en el sentido de que tiene que ser un Congreso paritario, exactamente paritario. Eso quiere decir que a la hora de asignar las de representación proporcional, tenemos que hacer las compensaciones que sean necesarias para asegurar que sean exactamente 33 mujeres y 33 hombres. Así lo hicimos en la legislatura actual. Entonces, el diputado que resulte ganador
de la votación en Estados Unidos o fuera del territorio mexicano, ocuparía el primer lugar de la lista de RP de su propio sexo, es decir, desplazaría a la última persona de su propio sexo. Con eso garantizaríamos las listas de representación en la Ciudad de México tienen alternadamente a mujeres y a hombres. Entonces, si se trata de una mujer, ocuparía el lugar de la primera mujer de la lista de representación proporcional, y eso desplazaría a la última mujer de la lista de representación proporcional. Al final, el partido tendría el número de curules que le corresponda, y el Congreso tendría exactamente mitad hombres y mitad mujeres. A ver, solo para puntualizar, consejero, ¿sería un solo diputado migrante de todo Estados Unidos y el que ganara por el mayor número de votos que se ejerciera? En efecto, desde nuestra propuesta sería un solo diputado para todo el resto del mundo fuera de México. Si gana por 4 votos o por 4 millones de votos, de todas maneras sería en este momento una sola curula, es lo que nos permite la ley, y ese diputado entraría automáticamente al Congreso, pero en las curules, en las 33 curules que el Congreso dispone para la representación proporcional. Esto es así porque no estamos abriendo un nuevo distrito en el extranjero, más bien estamos haciendo una campaña, pero vamos a utilizar los espacios de la representación proporcional para que entre ese diputado. Pero sí, sería uno solo. Quizá habría que avanzar hacia el futuro a más, pero ahorita con la legislación actual solamente se tiene previsto uno. Consejero, ¿podríamos tener alguna participación vía Skype en ese foro del 27 de noviembre? Yo lo que puedo ofrecer es que ese foro lo transmitamos por internet. Ese foro en particular ya tiene sus ponentes completos, porque vamos a tener 2 mesas muy interesantes. Una donde vamos a comparar la manera de elegir diputados migrantes en el resto del mundo, y otra en la que vamos a comparar las reglas electorales de las entidades federativas en México. Y en la tercera, el comité de especialistas que nos hizo favor de elaborar la propuesta va a exponer su propuesta y la va a confrontar con algunos migrantes, con algunos académicos que fueron previamente invitados. Eso lo puedo garantizar, que lo transmitamos por internet, pero también puedo comprometerme, si así lo considera Sandy, que hagamos una nueva edición del foro a través de Skype con los grupos que tú me mencionas, y podríamos discutir la propuesta de los académicos con estas comunidades, porque de verdad el afán del instituto es que sean reglas muy consensuales. Por cierto, a quienes puedan ir hoy a la reunión que tendremos en la Federación Ciudad de México, están cordialmente invitados. Justo ese es el motivo de mi visita. Vamos a estar en la 2539 West 59th Street. Esto es la 2539 West y 59 y la 59. En la calle 59, sí. Perfecto. Pues allá trataremos de vernos, consejero. Le agradecemos muchísimo y sobre todo felicitamos este esfuerzo que se está haciendo, porque sentimos que hay un brazo que nos está apoyando. Estos derechos políticos a veces sentimos que hemos sido olvidados, y que cuando vemos este tipo de visitas estamos siendo respaldados y sentimos que hay aliados y aliadas que están con nosotros en esta lucha por nuestros derechos políticos. Muchas gracias, consejero. Gracias, Andy. Me dio un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Gracias. Buena tarde. Buena tarde.